El verdadero evangelio de Cristo versus el evangelio falso. Después de la salvación, viene una vida santa, amigo mío, no quiero que te dejes engañar. Una vida santa, una siembra para el espíritu, tiene que resultar de la salvación que Dios brinda en Cristo. De otro modo, no es una salvación de Dios, porque Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, y no en sus pecados. Mateo 1:21. Una vida santa, una siembra para el espíritu, tiene que resultar de la salvación que Dios nos da en Cristo. De otro modo, el propósito de Dios al salvarnos no se cumple, y eso no puede ser. ¿Acaso no hemos leído que Dios nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él? Efesios 1:4. No podemos frustrar los propósitos de Dios hacia su pueblo. Escucha otra vez esta afirmación definitiva y positiva, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 1 Tesalonicenses 4:7. Sí, una vida santa tiene que ser el resultado de la salvación que Dios da en Cristo, de otra manera la voluntad de Dios quedaría descartada, y esto no puede ser, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación es ser separado del pecado por la obra progresiva del Espíritu de Dios en tu corazón y en tu vida. Además, una vida santa, una siembra para el Espíritu, tiene que resultar de la salvación que Dios brinda en Cristo. De otro modo la gracia de Dios no reinaría en la vida del creyente, y esto no puede ser, porque leemos en Tito 2:11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiero que prestes especial atención a estos versículos y pido al Señor que el Espíritu Santo los grabe en tu corazón. Cuando se manifiesta la gracia de Dios que nos da salvación, nos enseña a todos lo mismo. ¿Y qué es lo que nos enseña? Nos enseña a negarnos a nosotros mismos. ¿En qué sentido? En el sentido de rechazar al mundo y abstenernos de toda impiedad y lascivia del mundo porque aborrecemos el pecado, a Satanás, a nuestro propio yo y al mundo de iniquidad. Todos los hijos de Dios aprenden esta lección, no meramente algunos. Todos ellos son enseñados por el Espíritu Santo a aborrecer el pecado y a negarse a sí mismos. Si falta en la vida este negarse a uno mismo y odiar el pecado, también falta la salvación de Dios. Juan 16:13-15, Isaías 54:13. Pero el pasaje en Tito no se limita a darnos lo negativo. El Espíritu Santo nos manifiesta además que la gracia de Dios nos da salvación, nos enseña algo positivo también, o sea, cómo vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Dónde? ¿En el cielo? No. Aquí mismo, en este mundo de maldad del presente, aquí en nuestro propio hogar, en nuestro trabajo o donde quiera que andemos. Porque, por medio de su gracia, el Señor nos ha librado del presente siglo malo. Gálatas 1:4. Recuerda esto, el mismo Espíritu Santo enseña a todos los hijos de Dios las mismas lecciones. ¿Cuáles son? Nos enseña a rechazar y renunciar a toda impiedad y a todos los deseos desordenados, y también nos capacita para vivir una vida sobria, moderada y disciplinada en una manera piadosa y recta. Tito 2:12. En otras palabras, nos enseña cómo vivir una vida espiritualmente sana controlada por Él, aquí en este presente siglo malo. El evangelio falso no tiene poder sobre el pecado como difiere todo esto del evangelio que se predica en la actualidad, un evangelio que no produce un corazón nuevo ni una naturaleza nueva, un evangelio que no vence el poder del pecado, sino que, en cambio, le permite a uno vivir en el pecado, un evangelio que meramente es como una póliza de seguro contra el infierno pero que ignora la santidad del pensamiento y del comportamiento, un evangelio que permite la entrega a los placeres de la carne y no pone ninguna restricción sobre la pasión, el orgullo o el corazón malo. Esto no es evangelio, sino falsedad. Lo llamo falso porque dice que lo único que uno tiene que hacer es declarar las 4 leyes espirituales y creer en un Jesús histórico, por lo cual, al partir del momento en que cree, es salvo para siempre sin importar lo que haga. ¿Sabes que la persona promedio afirma haber hecho una profesión de fe a los 6, 8, 12 o 15 años, pero que luego la fue llevando la corriente del pecado, y que después de unos 10 años volvió y dedicó su vida nuevamente al Señor, y que ahora se dedica a la obra religiosa? De este grupo procede la gran mayoría de nuestros misioneros, maestros y pastores, quienes ignoran por completo lo que es un arrepentimiento de corazón o lo que significa presentarse delante de Dios como un pecador culpable y perdido. Si te encuentras entre este grupo, quiero decirte con mucho amor que has confundido el llamado a la salvación, acudir a Cristo como un pecador culpable, necesitado y perdido, con el llamado al ministerio. Yo sé que esto sucede porque he oído tantos testimonios de esta clase, y me ha sucedido a mí. Yo confundí el llamado a la salvación por el llamado al ministerio, y solo por la gracia de Dios fui vivificado para ver que había pasado por alto el verdadero arrepentimiento y fe, y que todavía me encontraba en la hiel de la amargura y en la esclavitud de la iniquidad. Por lo tanto, proclamo hoy que no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Esta salvación es la liberación del poder del pecado, cuya experiencia he tenido por medio de la gracia de Dios en Cristo, y, querido amigo,
dijo, alabo al Señor porque Romanos 6:18 es cierto, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, o sea, siervos del que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Bien lo expresó C.H. Spurgeon, cada criatura se reproduce según su especie, la vieja naturaleza sigue produciendo y diseminando su multitud de pecados, no está reconciliada con Dios, ni puede estarlo, y, por lo tanto, sus pensamientos y sus acciones son de rebelión y odio contra Dios. En cambio, la nueva naturaleza no puede pecar porque es nacida de Dios. Tiene que producir su fruto de santidad porque ella misma es santidad. En el nido de palomas, esperamos que solo nazcan palomas. La vida celestial engendra aves del paraíso, tales como pensamientos, deseos y hechos santos, y no puede producir aves inmundas como la lascivia, la envidia o la malicia. La vida de Dios infundida por medio de la regeneración es tan pura como el Señor por quien fue engendrada, y nunca puede ser de otra manera. Bienaventurado el hombre que cuenta con este principio celestial en su interior, porque se manifestará en su vida para abundar en santidad para la gloria de Dios. Querido lector, ¿tienes esta semilla divina dentro de ti o permaneces aún bajo el dominio de una naturaleza corrupta? Esta pregunta merece una respuesta reflexiva e inmediata. Gracias por ver este video, me ayudarías mucho con un me gusta.